Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Diego Pineda y vamos a iniciar una serie de videos para explicarles y adentrarlos en el mundo de la anatomía. En este video vamos a detallar las generalidades de la anatomía y estamos dividiendo el video en dos partes. La parte 1 que les explicaré a continuación. Espero sea de su agrado estos videos. Ahí les pondré mis datos para que les pueda yo aclarar cualquier duda. ¿Y cuáles son los objetivos de aprendizaje aquí? Pues ustedes serán capaces de definir el concepto de anatomía, de mencionar los principios de la terminología anatómica internacional, distinguir los diferentes métodos de estudio de la anatomía, es decir, los tipos de anatomía como la regional o topográfica, sistémica, descriptiva, segmentaria, clínica, radiográfica y de proyección. Además, podrán ustedes definir qué es el sujeto anatómico y cuál es la posición anatómica. Y finalmente, distinguir los planos anatómicos sagital, coronal y horizontal, entre algunos otros que veremos como variantes. Y bueno, vamos a ir definiendo cada uno de estos objetivos. Empezamos con el concepto de anatomía. Cuando hablamos de anatomía, la palabra anatomía proviene del griego anatom. Y lo vamos a partir en tres para introducirnos mejor en un estudio mucho más detallado de la palabra y de su origen etimológico. Y bueno, vemos que tiene un prefijo, tiene una palabra y tiene un sufijo. Este prefijo, que es el que tenemos aquí a continuación, que se llama ana, si la partimos la palabra en tres, vamos a partir la palabra aquí, ana, tomé, ia, ¿sí? Y entonces esta será mi primera parte, mi segunda parte y mi tercera parte. Entonces, el prefijo ana nos dice que esta palabra significa hacia arriba, aunque también podrán encontrar como sobre o contra. Y la parte que significa tomé, para nosotros significa corte. Ia es igual a una cualidad, ese es su sufijo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el significado completo de la palabra anatomía, pues quiere decir cortar hacia arriba. Es como en la mayoría de los libros aparece. Y aquí quiero mencionarles algo, porque también tenemos otro concepto muy importante y que van a utilizar durante toda la carrera, que es la palabra disección. Y la palabra disección significa cortar o separar. Y ustedes, si se dan cuenta, cortar también es anatomía. Por lo tanto, muchos autores toman como sinónimos anatomía y disección. Y bueno, sin duda alguna, ustedes durante las prácticas de disección tendrán que ir cortando y separando plano por plano para ir conociendo todas las estructuras que forman el cuerpo humano. Y es por eso que cuando definimos la anatomía, decimos que la anatomía es aquella que se encarga del estudio macroscópico, la que a través de los ojos nosotros podemos ver la forma y la estructura de los seres vivos y cada uno de los órganos que lo componen a través de cortes, es decir, a través de la disección, que yo quisiera aprovechar para decirles que la mejor manera que pueden tener ustedes para aprender anatomía es disecando. Así que ustedes que tienen la oportunidad de trabajar con cadáveres, aprovechen. Muy pocas universidades en el país tienen la fortuna que ustedes tienen de trabajar con cadáveres para conocer la anatomía a detalle. Y sin duda alguna, la anatomía es la base de la práctica médica. Ustedes se dediquen, sean médicos generales o bien entren a una especialidad, yo les aseguro que todos los temas de introducción a cualquier tema de especialidad va a ser anatomía. Cuando ustedes entren a cirugías, lo primero que les van a preguntar para ver si pueden o no entrar a esa cirugía son preguntas acerca de la anatomía de la región que se va a operar. Por lo tanto, el conocer la anatomía es muy importante porque reafirmo que es la base de la práctica médica. Y este sería nuestro tema número 1, que es el concepto de anatomía. En el segundo es la terminología anatómica internacional. Y bueno, ¿por qué hablarles de terminología anatómica internacional? Primero decirles que esto es un tema que lleva bastantes años. Y es un tema que no se debe tomar a la ligera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que
los beneficios que nosotros podemos tener al utilizar la terminología anatómica internacional. En primer lugar, vamos a hablar de un vocabulario universal. ¿Por qué? Esta terminología anatómica internacional se ha llevado a cabo debido a que antes no se tenían las herramientas tecnológicas que tenemos hoy. Entonces, imagínense ustedes que en Grecia un doctor describía una estructura anatómica. Y al mismo tiempo, o muchos años después, en Estados Unidos, otro doctor describía la misma estructura anatómica, pero uno le ponía el órgano o la estructura de Juan Pérez y el otro de Gabriel Jiménez. Estamos hablando de dos lugares completamente diferentes, que le están poniendo dos nombres completamente diferentes a una misma estructura. Esto hace o hacía que se prestara mucho a confusión, y es por eso que hoy en día la terminología anatómica internacional tiene reglas muy importantes. Y como yo les decía, esta tiene ya bastantes años. Empieza en 1895, desde la creación de la nómina anatómica de Basilea. Esta inicia desde el 895, y luego, miren, pasan todos estos años, casi 100 años, pero en este paso del 895 al 989, la terminología anatómica pasa por sociedades anatómicas, por asociaciones anatómicas, por comités anatómicos, hasta que en 1989 dicen, a ver, no, vamos a unir todas esas sociedades, todas esas asociaciones, y vamos a crear una Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, que es la IFA. Y esta IFA es un órgano muy importante porque fue la responsable de crear este comité, que es el Comité Federativo Internacional de Terminología Anatómica, FICA, que en 1998 publica la primera edición de la Terminología Anatómica Internacional, que hasta el día de hoy sigue vigente. ¿Cuál es el problema o el gran problema que tenemos con la terminología anatómica internacional? Pues que existe mucho rechazo a nivel clínico, aunque en la teoría esto lleva muchos años, llevado a la práctica hay mucho rechazo, en donde ustedes llegan a las materias clínicas, a rotar en los hospitales, y se siguen utilizando epónimos, algo que está prohibido, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, esto nos dificulta a nosotros entender la anatomía, porque las reglas son bastante claras, y vamos a verlas a continuación. Quiero decirles que México es muy partícipe en la terminología anatómica internacional, y participa 2 a 3 veces al año en algo que se llaman Simposio Internacional de Terminología Anatómica, Histológica y Embriológica, que es el CILAT. Ahorita creo que vamos en el CILAT número 18, el último se celebró en Chile del 11 al 13 de noviembre del 2019. Evidentemente, ahorita no se ha podido celebrar por cuestiones de la pandemia, pero México se sienta con un grupo de expertos de toda América Latina, por ejemplo, con los de anatomía, y empiezan a revisar la nomenclatura anatómica. Y ellos, pues, tienen como finalidad de este simposio es una necesidad de divulgar la terminología morfológica internacional, sobre todo para aquellas instituciones educativas como la que ustedes se encuentran, de medicina o de áreas biológicas y de la salud de habla hispana o de portuguesa, que emplean cotidianamente esta terminología, y que se vayan dejando algunas cosas de la terminología antigua. Una de las reglas importantes es no se utilizan epónimos. ¿Qué son los epónimos? Ponerle a una estructura un nombre propio. Si yo fui quien lo descubrió, ponerle este nombre, por ejemplo, aquí les hablo de la trompa de Eustaquio o el polígono de Willis, y ustedes van a ver que hay mucho de esto. Otro muy importante es que los términos que se utilicen serán derivados del latín y su traducción al idioma correspondiente. Un ejemplo de esto es cúbito, que ahora se llama ulna. Cúbito deriva del griego, mientras que ulna deriva del latín. Esto es algo que ha pasado pues por cuestión de tiempo. Si en este momento hiciéramos una nomenclatura anatómica
o un idioma universal, pues todos diríamos que es el inglés, ¿sí? Es el idioma prácticamente universal. Cuando inició los estudios anatómicos, pues todo estaba pegado al griego. Y posteriormente creció tanto el latín que todo se tuvo que apegar al latín. Y es ahora una regla que todo lo apeguemos al latín y posteriormente se traduzca o se lleve a nuestro idioma. Y como esto hay muchos ejemplos. Peroné deriva del griego, pero ahora se llama fíbula porque fíbula viene del latín, o también omóplato, que venía del griego, ahora le llamamos escápula, que viene del latín. Entonces hay que apegarse completamente al latín. Y estos términos deben ser descriptivos, adecuados y expresados con claridad. Y aquí el ejemplo que les pongo es polígono de Willis. Cuando yo solamente digo polígono de Willis, ustedes se pueden imaginar quizá que es un polígono, pero no saben si está en la pierna, si está en el pie, si está formado por arterias, por venas, no se sabe. Entonces, una de las reglas es, tienes que ser descriptivo. Y ahora el polígono de Willis se llama circuito arterial cerebral. Si ustedes ven, pues ya esto nos dio entrada a varias cosas. La primera es que sabemos que es un circuito, que tiene un componente arterial y que se encuentra en el cerebro. Ya esto nos ayudó mucho a nivel anatómico para nosotros podernos ubicar. Ahora, otra de las razones por la cual la terminología anatómica internacional, ustedes como estudiantes la deben conocer, es porque actualmente, si ustedes quieren publicar un artículo en una revista seria indexada, sobre todo de anatomía, les van a pedir que estén apegados a la nomenclatura anatómica internacional. Si encuentran un término que no esté en la nomenclatura anatómica internacional, les van a rechazar ese trabajo y eso es parte de la frustración de muchos médicos que quisieran publicar y que sus trabajos son rechazados solo por no conocer esto. Y también, si ustedes quieren participar o quieren adoptar un libro de anatomía, en el caso de los libros que ustedes van a adoptar este año, para que puedan iniciar su curso de anatomía, ustedes van a ver que las portadas dicen, o la contraportada, que está apegado a la nomenclatura anatómica internacional. Es una obligación de todos los anatomistas que nos apeguemos a la nomenclatura anatómica internacional para tener un idioma universal. Vamos a hablar ahora de los tipos de estudio de la anatomía, ¿sí? O tipos de anatomía. La primera que encontramos es la regional o también llamada topográfica. Esta anatomía regional o llamada topográfica hace que nosotros estudiemos el cuerpo por regiones y una característica es su programa académico. Verán que su programa académico está diseñado por regiones. Es así que en primer bloque ustedes van a ver la región de cabeza, cuello y espalda. Esas tres regiones se van a ver y entonces en esta imagen que yo les pongo aquí podemos ver algunas regiones. Por ejemplo, esta corresponde a la región de miembro superior. O bien, aquí yo pudiera detallar y yo pudiera decir, bueno, esta es la región de tórax o esta es la región de abdomen, ¿sí? Y entonces aquí estoy viendo algunas de las regiones. Y yo les puse aquí en comparativa a la segmentaria. ¿Y por qué les pongo a la segmentaria? Porque la segmentaria echa mano de la regional o topográfica. Y entonces me dice, a ver, yo de la regional, que es el miembro superior, pues resulta que esta se va a dividir en segmentos y se divide en este segmento al cual le llamamos brazo. O a este segmento al cual le voy a llamar antebrazo, o bien a este último al cual yo le llamo mano. Y es así que yo, si decidiera irme por la anatomía segmentaria, entonces ahora me voy a la región únicamente del brazo y voy a estudiarle cómo está compuesto desde la piel, el tejido celular subcutáneo, cuáles son los planos musculares que lo componen, por quién está inervado, hasta finalmente llegar al hueso que compone el brazo. Y así es la anatomía regional y topográfica y la segmentaria. Esta es la diferencia entre una y otra. Luego tenemos a la anatomía radiográfica. La anatomía radiográfica lo que hace es utilizar
los estudios de imagen, para nosotros poder estudiar ahora los detalles anatómicos. Y bueno, cualquier buen anatomista, por supuesto que un buen anatomista es un buen clínico y sobre todo alguien que es capaz de interpretar una radiografía. Es por eso que muchos especialistas en radiología pues terminan siendo muy buenos anatomistas. Y bueno, luego tenemos a la sistémica. Esta, a diferencia de la anatomía regional, segmentaria y radiográfica, esta utiliza a un sistema únicamente. Aquí yo les marqué en rojo todo el sistema digestivo que se compone, aquí ya no me sale, pero aquí estaría la boca, luego pasa por el esófago, el estómago, ¿sí? El duodeno, los intestinos delgados, gruesos, hasta llegar al recto y finalmente al conducto anal, ¿no? Entonces, todo esto es mi sistema digestivo. Entonces, yo primero voy a estudiarle la boca, luego el esófago, luego el estómago, y entonces yo aquí lo estoy por sistemas, pero también lo puedo hacer por el sistema cardiovascular y estudiar el corazón o el sistema respiratorio y voy a ver a los pulmones y así lo puedo ir dividiendo uno por uno. Estos son 3 tipos de anatomía y cómo se estudian, pero tenemos otros tipos más, como la anatomía de proyección. Esta anatomía de proyección cobra mucha importancia en la parte clínica. ¿Por qué? Porque en esta anatomía de proyección aquí tenemos al corazón y tenemos estructuras internas que se van a proyectar al exterior. Yo les pongo el ejemplo con los focos cardíacos, los focos de auscultación cardíaca. Por ejemplo, este que está en azul, aquí no lo marcaron, que está en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal del lado izquierdo. Pero resulta que anatómicamente quizá ese foco no está ahí, quizá ese foco estaría por aquí abajo, y eso solo se los pongo como ejemplo. Pero al yo poner el estetoscopio, si yo pusiera el estetoscopio aquí donde anatómicamente está, quizá no lo escuche bien, pero se proyecta el sonido mucho mejor en esta zona. Entonces quiere decir que estructuras que están en el interior se proyectan a la superficie, no necesariamente como están anatómicamente definidas, pero sí esta proyección nos ayuda sobre todo en la exploración física que le vamos a hacer a nuestros pacientes. Entonces, la anatomía de proyección va a ir de la mano de la exploración física. Luego tenemos a la anatomía descriptiva. Y en esta anatomía descriptiva, lo que se hace es ir describiendo, por ejemplo, este es un hueso largo, este es el radio. Y el hueso largo se caracteriza por tener una diáfisis y 2 epífisis. ¿Sí? Esta epífisis que está aquí le llamo epífisis proximal. A esta, como les dije, es una diáfisis y esta es una epífisis distal. Y entonces la anatomía descriptiva lo que hace es, vamos aquí a la epífisis proximal y vamos a detallar todo lo que hay en la epífisis proximal, qué tipo de articulación, si hay alguna saliente ósea, si hay algún surco, si hay algún detalle de importancia o no de importancia aquí, pero que me sirva para describir. Y luego me pasaré a la diáfisis y luego a la epífisis distal, de tal manera que seguiré o haré una descripción detallada de esto. Anteriormente, se utilizaban, o durante muchos años se utilizaron libros pues espectaculares en anatomía, como el Testit, como la Target, como Rubier, como, por ejemplo, en México, durante muchos años, el libro base fue el Quirós, y el Quirós es anatomía descriptiva. Hoy en día es imposible que nosotros tomemos libros de anatomía descriptiva porque la carga académica que se tiene nos impediría avanzar en el programa. Y entonces es por eso que hoy en día lo que surge es la anatomía clínica. ¿Y qué es la anatomía clínica para nosotros? Es que de esto que yo hice aquí tan detallado, descriptivo, yo diga, a ver, lo realmente importante, aquí les pongo un ejemplo, está aquí en la epífisis distal del radio. En esta epífisis distal resulta que si esto se fractura por aquí, si se fractura, entonces me da esta patología, ¿sí? Que se llama fractura de Colles. Y esta fractura de Colles, el paciente cuando llegue me va a traer el brazo con una deformidad en dorso de tenedor. Y entonces yo ya no tuve que hacer todo el detalle del hueso, sino me fui a la parte clínica de relevancia para nosotros. Y es por eso que los libros que ustedes van a utilizar
se llaman anatomía con orientación clínica. ¿Por qué? Porque perderíamos mucho tiempo en la anatomía descriptiva. Y yo me he dado cuenta que hay muchas críticas a los libros de anatomía clínica porque dicen que no son verdaderos libros de anatomía. Y bueno, de cierta manera hay una parte de razón, porque no son libros exclusivamente de anatomía, son libros que dan los detalles más importantes, pero con relevancia clínica. Que por supuesto, yo creo que eso es lo que les tiene que servir a ustedes. Ahora, que si ustedes se quieren dedicar a la anatomía y quieren ser anatomistas, es obligado que ustedes conozcan los libros de anatomía descriptiva y conozcan la anatomía descriptiva a detalle. Pero para cualquier estudiante que únicamente va a pasar por la materia y que se va a dedicar a otra cosa que no sea la anatomía, la anatomía clínica pues será la fundamental para cualquier estudiante de pre y de posgrado, ¿sí? Ya después en posgrado tendrán otras responsabilidades, pero estos son los principales tipos de anatomía. Existe una más que no les puse aquí, que se las voy a poner en amarillo, que es la anatomía de, perdón, no de proyección, porque esta ya justo ya la puse, que es la anatomía de superficie, ¿sí? Anatomía de superficie. Si ustedes me siguen, vámonos a este esquema. En esta anatomía de superficie, la anatomía de superficie, por ejemplo, yo aquí voy a remarcar algo que todos pueden sentirse. Todos pueden sentir esta escotadura que se llama escotadura yugular o escotadura esternal. Como está en la superficie, la puedo sentir, por eso se llama anatomía de superficie. Pero ¿para qué me sirve? Me sirve para describir. Supongamos que les llega a ustedes un paciente con una lesión que está a este nivel, ¿sí? Y entonces yo aquí puedo describir muy bien esta anatomía. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, cuando hago una nota clínica, que la lesión que tiene el paciente se encuentra a 2 centímetros a la izquierda de la escotadura yugular o 2 centímetros por arriba o 2 centímetros por abajo, es decir, nos va a ayudar a ubicarnos anatómicamente. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Luego, con esto acabamos los tipos de anatomía y vamos a otro tema importante que es el sujeto y la posición anatómica. ¿Y a qué me refiero con el sujeto y la posición anatómica? El sujeto es aquel que me va a permitir estudiar y describir la anatomía. Y entonces yo preferiré explicárselos aquí para que ustedes sepan qué es un sujeto anatómico. Quiero que les quede claro estas 3 cosas y ahorita las detallamos. La estatura es de 1,70, es un sujeto que pesa 70 kilogramos, que se encuentra en bipedestación y que es asexuado, es decir, no le vamos a reconocer un sexo, no estamos hablando de un hombre y una mujer, únicamente nos sirve para describir todo esto. Ahora, si yo me voy a la parte descriptiva, aquí puedo ver a mi sujeto anatómico. Mi sujeto anatómico, quedamos, bipedestación significa que está de pie, que tiene una mirada que está viendo al horizonte. Que este sujeto que mide 1,70, como ya lo vimos, que pesa 70 kilogramos, que no tiene sexo aquí tendríamos que tachar el sexo que tiene este paciente, ¿sí? Lo tendríamos que tachar porque evidentemente no es relevante para la descripción anatómica. Entonces, este sujeto anatómico, ahora voy a la posición anatómica. Me voy hacia acá a la posición anatómica y esta posición anatómica, vean lo que tiene este sujeto. Lo primero es que ustedes van a ver que las palmas de las manos de este sujeto se encuentran en supinación. Estas palmas de las manos se encuentran viendo hacia anterior o como le llamamos, en supinación. Cuando hablamos de supinación, la palabra supinación viene de súplica. Los que son católicos y van a la iglesia, cuando rezan el Padre Nuestro es una súplica. Y entonces las manos se ponen en supinación, es decir, con las palmas hacia anterior. Aquí, como ustedes pueden ver, la posición de las manos queda en aducción. Aducción significa que los brazos se van a dirigir hacia la línea media, sin llegar a la línea media. Entonces, aclaro el término, aducción con palmas en supinación o viendo las palmas hacia anterior. Esa es la posición
anatómica correcta. Y finalmente los talones de los pies se encuentran ligeramente juntos y las puntas un poco separadas. Quizá en esta imagen no se aprecia muy bien, pero esa es la manera en la que está nuestro sujeto anatómico, el cual vamos a continuación a volver a pasarles la pantalla para que ustedes vean a lo que nos referimos. La posición anatómica es una posición en donde el sujeto está parado o en bipedestación, con una mirada que está viendo hacia el horizonte, con los talones juntos y las puntas ligeramente separadas, con los brazos en aducción. Aducción, esto significa que están los brazos hacia la línea media y las palmas de las manos en supinación. Y, por supuesto, con una expresión facial neutra. Pero bueno, ¿y para qué me sirve este sujeto anatómico? Como yo les dije, para hacer cualquier descripción anatómica importante. Y nos va a servir en el siguiente tema, que es planimetría. Con esto yo concluyo el sujeto y posición anatómica y vámonos a la planimetría. Vean, la planimetría nos va a hablar de diferentes planos anatómicos y si ustedes ven, para hacer planimetría yo puse a mi sujeto anatómico. Este es un sujeto anatómico, si se dan cuenta, asexuado, o sea, no tiene sexo, con la mirada, o sea, está en bipedestación, está parado, con la mirada al horizonte, con las manos en supinación, en abducción, en aducción, perdón, en aducción y en supinación, con los talones, aquí no se puede apreciar, pero con los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separadas. Ahora, ¿cuántos planos anatómicos tenemos? Vamos a empezar por algunos sencillos. Este que tenemos aquí, a este se le llama plano axial o también lo pueden encontrar ustedes como plano horizontal o también lo pueden ustedes encontrar como plano transversal. Entonces, recibe tres nombres, axial, horizontal o transversal. Y generalmente este cruza o tiene como referencia la cicatriz umbilical y divide al cuerpo en dos mitades, en una mitad superior y en una mitad inferior. Yo puedo tener tantos planos axiales como quiera, es decir, si yo me voy a la región de la cara, yo aquí hago un corte axial a este nivel, puedo hacer otro corte axial aquí a este nivel y puedo hacer otro corte axial a este nivel. Tenemos un estudio de imagen que es la tomografía axial computarizada que hace estos tipos de cortes y entonces me hace cortes en todo el cuerpo y yo puedo pedir únicamente de abdomen, únicamente de tórax o de cara en busca de lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo sospecho que este paciente tiene un tumor acá y yo hago un corte, por ejemplo, en vez de que sea axial, lo hago de este tipo, pues seguramente no me va a salir este tumor. En cambio, si yo hago cortes finos, va a llegar un momento en el que yo me tope con este tumor. Entre más delgados y más finos sean los cortes, más avanzado es este estudio que se toma. Entonces, vuelvo a repetir, la planimetría o este plano axial, horizontal o transversal, lo que hace es toma como referencia la cicatriz umbilical, aunque no es una regla, puede ser a cualquier nivel y divide al cuerpo en una parte superior y una inferior. Es decir, si yo aquí tracé, entonces en automático esto que me queda aquí es superior y esto que me queda aquí es inferior. Entonces, este es el primer plano, axial, horizontal o transversal. Segundo plano le llamamos plano coronal y cruza eh, como una diadema y divide al cuerpo en una región anterior, que es esta que quedaría aquí en blanco, y una región posterior que queda en este color como entre rosado, melón, ¿sí? Entonces, el plano coronal generalmente también se topa con la sutura coronal y por eso se le llama coronal. Y ahorita les voy a enseñar cuál es la sutura coronal. Se topa con la sutura coronal y entonces divide al cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Y puedo hacer también todos los cortes coronales que yo quiera, es decir, puedo hacer otro corte para acá y así puedo hacer los que yo quiera. Y luego vamos a entrar a otro plano. Y con esto yo concluyo el plano coronal, divide al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. Hasta aquí, estos dos yo creo que no resultan sin ningún problema. Lo complicado, y no tanto complicado, sino más bien confuso,
viene en este plano. ¿Por qué? Porque algunos autores nos dicen plano medio. Plano medio. Y entonces, pues cuando yo digo plano medio, quiere decir que este plano medio tomó como referencia a la línea media del cuerpo y me dividió el cuerpo en una mitad derecha e izquierda. Si ustedes ven aquí, esta sería una parte derecha y esta una parte izquierda. O sea, lo azul es el izquierdo, lo blanco es el derecho. Bueno, no es cierto, al revés. Lo azul es el derecho, lo blanco es el izquierdo. Pero sobre todo aquí, cuando yo hablo de plano medio, esto me da un equivalente a que estamos hablando de que son simétricos, ¿sí? O sea, el plano medio va a dividir al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, simétricas. Y aquí es donde empiezan aquí las confusiones. ¿Por qué? Porque algunos autores también nos dicen, bueno, hay un plano que se llama plano medio sagital. Plano medio sagital. Y entonces, a ver, plano medio sagital. Y entonces, aquí, ¿qué es este plano medio sagital? Primero decirles que la palabra sagital deriva, o sea, esta palabra sagital, ustedes han visto el signo zodiacal Sagitario y tiene una flecha. Entonces, sagital o sagita viene de flecha que atraviesa el cuerpo y divide al cuerpo en una mitad derecha e izquierda. Pero cuando yo digo plano medio sagital, quiere decir que el plano sagital cruza a través del plano medio y por eso le llamo medio sagital y es una palabra compuesta, plano medio sagital. Entonces, pues para mí estos son sinónimos. Plano medio y plano medio sagital es exactamente lo mismo. El cuerpo en una mitad derecha e izquierda simétricas. Y aquí viene otra cosa. Aquí viene una palabra que se utiliza para indicar al lado de. Por ejemplo, si yo tengo aquí, hago un corte, imaginemos que yo hago un corte, este es mi corte, pero yo tenía como referencia primero este plano medio. Entonces, este que está en amarillo, yo le puedo llamar paramedio, siempre y cuando tenga como referencia un plano medio. Y entonces a esto le llamo plano medio. Punto. Si yo no tuviera como referencia a ninguno, entonces yo a este, si yo hiciera un corte acá, a este le llamaría un corte sagital, porque si se dan cuenta, me dividió el cuerpo en una mitad izquierda, una derecha y una izquierda, pero asimétricas. Esa es la característica del plano sagital. Divide, pero en partes asimétricas. Ahora, si yo ya dije que este es un sagital y le pongo otro al lado, o sea, y le pongo otro al lado, entonces le puedo llamar a este parasagital porque está al lado del sagital. Y entonces esto se convierte en un juego de palabras, ¿sí? Entonces, acuérdense, yo puedo hablar de para, que es al lado de, y puedo decir para medio o para sagital. Y esto, para sagital o para medio, acuérdense, es que siempre debe haber un plano. O sea, cuando yo diga para medio, es que hubo un plano medio. Si no, no puedo decir para medio. Si yo digo para sagital, es que tomé como referencia un plano sagital. Y el plano sagital, pues simplemente es el que está y divide en partes asimétricas. Vamos a ponerles un ejemplo, o sea, quisiera ponerles un ejemplo. Aquí, para ver, haciendo unos pequeños cortes. Miren, voy a utilizar esta herramienta en donde voy a hacer un pequeño corte y entonces voy a tratar así de que aquí sea a la línea media, ¿no? Y entonces yo hago un corte aquí. Para mí, fíjense, me dividió este corte en una mitad derecha, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Completamente simétricas. Y entonces aquí estaría yo hablando de que este es un plano medio o plano medio sagital, ¿sí? Porque me dividen en dos partes simétricas. Ahora, si yo no tuviera esto, y yo quito esto, y yo en vez de tener este corte, entonces yo hago un corte, déjenme, le regreso, y yo, imaginemos que yo ahora hago un corte aquí.
así. Bueno, tiene que ser derecho, ¿eh? No me deja hacerlo tan derecho como yo quisiera. Déjenme, me regreso tantito. Me regreso un poquito más. A ver si lo puedo hacer esta vez derecho. Por aquí así. Me dividió en una parte izquierda y una derecha, pero asimétrica. Ese es un plano sagital. No tomé en cuenta un plano medio sagital. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues con esto espero haberles aclarado esas dudas y esas variantes y me regreso a esta parte de planimetría. Entonces vuelvo a repetirles, este plano que tengo aquí es el plano transversal, axial o también llamado horizontal, que divide el cuerpo en una mitad superior y una inferior. Este que es el coronal divide a una mitad anterior de una posterior y este podemos tener aquí un plano medio sagital o un plano sagital, o bien los paramedios o los parasagitales en todos estos. Y justo se me olvidó mencionarles acerca de esto. Vámonos al hueso, porque yo les dije que el plano, tanto coronal como el sagital, aquí tenemos dos suturas. Esta es la sutura, esta que ustedes van a ver aquí. Esta sutura se llama sutura coronal, esta. Entonces, el corte sagital, pues vendría de esta manera y me dividiría el cuerpo en una parte anterior de una posterior. Esto sería lo primero, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo, en vez de tener ahora tengo uno que cruza, pero ahora, si ustedes ven, esta sutura se llama sutura sagital. Si yo sigo esta sutura sagital, entonces me va a dividir el cuerpo en una parte derecha y una parte izquierda. ¿Sí? Entonces, son como referencias, no es que sea una regla, pero se toman en cuenta las suturas. Y entonces ya les estoy presentando estas dos suturas. En verde tenemos a la sutura sagital y en rojo, aquí les voy a poner en rojo a la sutura coronal, que son tomadas en cuenta. Esto es todo respecto a la planimetría. Con esto yo concluyo la primer parte, que es generalidades. Espero que haya podido aclarar o que, bueno, haya podido aportar a sus conocimientos nuevos en anatomía. Muchísimas gracias.